vez más quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de vivir y claro, de tener salud. Porque para nosotros los discípulos, la vida y la salud son una de las riquezas o las riquezas más importantes y maravillosas que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de su amor y su misericordia. Hermanos, entonces quiero que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo, vamos a leer del versículo 31 al 33. Le voy a dar un poquito de tiempo para que usted lo pueda leer junto conmigo. Bendito sea el Señor. ¿Listos, hermanos? Amén. Y dice así la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, el Dios eterno, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, estamos una vez más declarando tu presencia, proclamando tu presencia, Señor, tu soberanía, tu gloria y majestad. Pero en este momento, Señor, invocamos tu nombre también para que así puedas usarme, Señor, a través conforme tu palabra. Háblame a mí también, Señor. Habla a tu pueblo, porque hoy estamos en tiempos de necesidad y el mundo aún así no puede ver las cosas que se aproximan. Es por eso, Señor, que estamos predicando estos mensajes, estamos dando estas conferencias a los discípulos y al mundo, Señor, para que entonces podamos entrar en este nuevo pacto, Padre bendito, que tú formaste y creaste, Señor, desde antes de la creación del mundo. Te pido, Padre celestial, que nos bendigas con tu santa palabra. Háblanos, Señor, hoy. Y enciéndeme, Señor, con tu Espíritu Santo. Toca mis labios y todo mi ser, Señor. Amén. Hermanos, el título del mensaje de hoy es El Nuevo Pacto. Como parte de la introducción, lo siguiente que voy a mencionar es para que usted, quien me escucha, empecemos a reflexionar sobre este tema, el nuevo pacto. Y para empezar, quiero decir que la iglesia, como también muchos en el mundo, dimos partícipe o celebración de la Pascua esta semana que pasó. Y cabe señalar lo siguiente, y es porque estas fechas muchos solo las tienen como una tradición o como una costumbre religiosa, otros como una fiesta de cada año, otros como parte de un protocolo dentro de un servicio. Muchos participan de ella, muchos aprovechan para consagrarse más, y qué bueno. Dios los bendiga. Se toma la Santa Cena. Pero también en estos días otros hasta hacen miércoles de ceniza, tienen o dejan de comer carne, entre otras cosas más. Pero como dije, es tiempo de reflexionar. Necesitamos reflexionar. Entonces, ¿qué sucede después de que pasan estas fechas? Tal vez así como llega el año nuevo, la Navidad o el Día de Acción de Gracias, ¿acaso pasan y se van y volvemos a lo mismo? Amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, como lo dije al principio, quiero que usted empiece ya a reflexionar. Esta es palabra de Dios. Hermano, iglesia, reflexionemos. Porque ¿qué significa o qué entendemos por Semana Santa? ¿Solo eso? ¿Una Semana Santa? Y podría decir, bueno, si es una, ¿qué de las demás?
¿Qué es de las demás semanas, de las 51 semanas que tiene el año? Perdón, de las 52 semanas que tiene el año. Pero de la Semana Santa, también, ¿qué es la Pascua para usted? La Pascua para nosotros, ¿por qué la celebramos? Y esto me lleva al mensaje de hoy. ¿Y qué del nuevo pacto? ¿Qué de ese pacto que Dios creó? Pues quiero decirle que para nosotros esta semana no es la única santa. Todos los días son santos porque el Señor es santo y Él requiere santidad. Amén. Su iglesia debe vivir en santidad, no solo por una semana, sino todos los días. Aleluya. La Pascua o Semana Santa no es una fiesta, o no es solo una fiesta, mucho menos una tradición o parte de un servicio o parte de un culto nada más que se hace cada año. Para nosotros los discípulos, la iglesia de Cristo, la Pascua sigue vigente. Aleluya. Para nosotros la Pascua, hermanos, es reconocer quién es nuestro Dios y su sacrificio. Para nosotros la Pascua es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el nuevo pacto. Sí, amigo que me escucha, esto de la Pascua no es una tradición impuesta por hombres, como tal vez algunos lo creen o lo enseñan tal vez. Esta Pascua, hermanos, fue diseñada y dirigida por nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo. Para que usted lo pueda entender mejor, la Pascua es el pacto que Jesucristo estableció por medio de su sangre. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Para tener comunión con nuestro Señor. Para ser uno con Él. Ahora, quiero aprovechar y decir esto para todo hermano y hermana que está bautizado en el nombre de Jesucristo en esta iglesia, Remanente Apostólico Internacional. El enemigo lo puede engañar por falta de conocimiento tal vez, y por causa de eso, usted puede sufrir las consecuencias del pecado. ¿A qué me refiero? Al no tomar parte de este pacto, al no tomar parte de la Santa Cena, al no tomar parte de la Pascua, de este nuevo pacto que Jesús mismo instituyó aquella noche antes de ser entregado para ser crucificado por nuestros pecados. En estos días usted no se aleje, discierna su vida, su estado. Usted necesita hoy más que nunca tener esa comunión con Cristo. Mire su estado, hermano, hermana. Si usted ha pecado tal vez, no se aleje más. Reconozca quién es su Señor, entienda el pacto y tenga comunión con Él por medio de la Santa Cena del Señor, su Pascua, su sacrificio, el pacto nuevo de Él con nosotros. Por eso dice la Escritura: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no nomás se los dice al mundo, se lo dice también a su iglesia, a sus discípulos. Así dice la Escritura, así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Démosle la gloria a Dios. Aleluya, amén. En la Biblia, hermanos, se encuentran muchos pactos, pero los pactos más trascendentes o los más importantes para todo discípulo, para la iglesia de Cristo, son aquellos donde se derramó la sangre de un cordero o de un animal limpio. Y este nuevo pacto del cual hoy vamos a predicar consiste en un pacto que Dios preparó en el plan de salvación desde Adán y Eva. Pero conociendo la mente o conociendo quién es Dios, este plan existió aún antes de la fundación del mundo. Esta Pascua, esta salvación, este plan, este pacto existió aún antes de la fundación del mundo. La iglesia tiene muchas tradiciones y fiestas, pero es nuestro deber como discípulos tener el conocimiento necesario para saber qué fiestas y qué pactos debemos de guardar. Y aquí abro otro paréntesis
o un paréntesis, porque es necesario recordarles que el pueblo de Dios tiene pactos que cumplir. Y estos no son pactos de hombres, estos son pactos que Dios mismo diseñó, y muy en especial este nuevo pacto. Jesucristo lo hizo con su sangre preciosa, donde usted y yo al bautizarnos prometimos cumplir con este nuevo pacto. Pero para seguir hablando de este nuevo pacto o de este pacto, necesito dar el contexto. Porque como dije, en la Biblia se mencionan muchos pactos. Entre ellos está el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, con Jacob, con David, entre muchos otros más. Y dentro del contexto del nuevo pacto tenemos que hablar de su origen. ¿A qué me refiero? Hablar de la primera Pascua. Regresemos al tiempo cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo por más de 300 años en Egipto, después de la muerte de José. En el día de su liberación, Dios dio instrucciones a su pueblo por medio de Moisés. Pero dentro de las instrucciones de su liberación iban los detalles de cómo celebrar la primera Pascua. Sí, hermano, una Pascua que fue diseñada y dirigida por Dios para su pueblo. El capítulo 12 del libro de Éxodo, ahí explica detalladamente lo que el pueblo antes de ser liberado tenía que hacer. Si usted lee el capítulo completo se va a dar cuenta, y ellos lo hicieron todo al pie de la letra. Dios le dijo a Moisés: prepara a mi pueblo porque voy a pasar, y todo primogénito desde el faraón hasta el primogénito de las bestias, todo lo que posea Egipto va a morir. Y aquí, hermanos, quiero aprovechar para decir que Pascua en hebreo es Pesaj, o se dice Pesaj, lo cual Pesaj o Pascua significa pasar de largo. En inglés decimos Passover. Pero veamos lo que dice el capítulo 12, versos 12 y 13 del Éxodo. Vayamos a este libro. Al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 12 y 13. Aleluya. Y dice así, capítulos 12, versos 12 y 13 de Éxodo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, así dice el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y aquí en esta Pascua se originó el primer pacto con sangre de un cordero, donde Dios pasó de largo y no tocó a ninguno de sus hijos. Como dije al principio, hubo muchos pactos, pero el pacto por medio de sangre es el más valioso, porque tiene como propósito la redención, la liberación del pueblo de Dios. Esta Pascua fue un pacto, la que habla el libro de Éxodo. Y este pacto fue entre Dios y el hombre. Hermanos, pero es necesario entender y tener el conocimiento de la importancia que tenía, y también de las implicaciones al no cumplir el pacto cuando se derrama la sangre de un cordero o de un animal limpio. Quiero señalarlo para que tengamos este conocimiento. Pero la sangre marcaba a Dios y al pueblo como uno. Así como cuando un esposo y una esposa al casarse, el matrimonio es un pacto y de ahí dos se hacen uno, así es un pacto de sangre entre dos y se hacían uno. Démosle la gloria a Dios, aleluya, bendito es tu nombre, Señor, aleluya, porque este pacto nos une a ti y a mí.
Tu nombre sea alabado. Hermanos, podemos dedicar más tiempo en el pacto del cual menciona el capítulo 12 del Éxodo, pero este pacto quedó atrás. Y la razón por qué digo que este pacto quedó atrás es porque el nuevo pacto vino a ser hoy y es Jesucristo. Aleluya. En Mateo capítulo 5 verso 17 nos dice que Jesús no vino a abrogar la ley. ¿A qué se refiere? Que Él no estuvo en contra de la ley. Él vino a cumplirla, y para cumplir la ley Él tuvo que perfeccionarla. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y no hay un nuevo pacto y no hay un nuevo pacto que Jesús en aquella noche, al reunirse, haya sido como otro igual. No ha habido otro. Por eso es único. Aquella noche, antes de ser encarcelado, golpeado, escupido, maltratado, descarnado y puesto en una cruz, Él se sentó con sus 12 discípulos. Y en esa noche, hermanos, Jesús hizo un culto. ¿Sí? Podríamos decir que fue el primer culto de la iglesia, donde Él con sus 12 discípulos se sentó y tomaron cena. Junto con sus 12 discípulos, Jesús tomó una cena y cumplieron no con la Pascua que el pueblo de Israel había hecho en el día de su liberación, sino con una nueva Pascua, un nuevo pacto. Ahora sí, como dijo el escritor de los Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y no estoy hablando, hermanos, de un pastor terrenal o de un sacerdote, y mucho menos del Papa. Discúlpeme, estoy hablando del único y verdadero real sacerdote, el cual Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Estoy hablando del verdadero ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el verdadero templo o el tabernáculo no es el del Éxodo o el que usted y yo usamos para congregarnos. Una vez más, este sacerdote, este gran pastor, es nuestro Señor Jesucristo, el mediador de este nuevo pacto, el mediador de nuestra Pascua. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay hombre en la tierra que pueda perdonar pecados. Todo hombre y mujer en la tierra necesita que sus pecados sean perdonados, porque nadie es limpio ni demente. Por eso dice la Escritura, y vayamos a leerla ahí en Hebreos capítulo 8, verso 3, 4 y 5, dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aleluya. Dice, así que si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Figura y sombra de quién? Del Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dele gloria y alabanza a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso Él es el único real sacerdote, el único gran pastor. Es por eso que yo también tomo la Santa Cena, porque yo también soy pecador. Y no quiero negar la sangre ni el sacrificio, ni mucho menos el pacto entre Dios y yo. Entre yo y Dios, que yo juré cuando me bauticé cumplir. Yo no puedo perdonar pecados, hermanos, ni sacerdotes, no hay hombre, solo uno. Y a través del nuevo pacto, a través del bautismo, Jesucristo es el único, porque Él es Dios. Pero quiero que continuemos leyendo, porque si me pongo a explicar detalle por detalle, no terminaríamos.
Pero la palabra de Dios es muy clara. Así continuemos leyendo. El versículo 5 de capítulo 8 de Hebreos dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, o sea, el pacto en el Éxodo, el pacto de liberación, el pacto que habla el Éxodo, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, para este nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Esa casa somos el pueblo adoptivo del pueblo de Dios. Nosotros los gentiles, nosotros los que hemos aceptado la sangre del Señor Jesucristo y hemos sido lavados, aquellos que sin ver han creído. Dice: porque respondiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Él se alejó de ellos, pero porque el hombre, el pueblo, se alejó primero de Dios. No cumplió con el pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios. Hermanos, ¿a quién está hablando? A sus discípulos, aquellos que hacen la voluntad, aquellos que tienen la ley grabada en su mente y en su corazón, aquellos que cumplen con sus mandamientos, aquellos que alaban a Dios de día y de noche, aquellos que le sirven a Dios de día y de noche, aquellos que dan gracias a Dios de día y de noche. No importa las circunstancias, no importa que la peste, la mortandad esté pasando por su casa. ¿Por qué? Porque usted está cubierto con la sangre poderosa de nuestro Dios Jesucristo. Usted, su familia, su hogar. Aleluya. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. El testimonio de nosotros, hermanos, con el testimonio del pueblo de Dios, con el testimonio de sus discípulos, ahí no hay necesidad, hermanos, de que ¿conoces a Dios? Claro, a través de nosotros, a través de su pueblo, a través de su pacto. Bendito sea el nombre de Dios. Ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bendito sea el nombre de Dios, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Propicio? Que Él tendrá misericordia de nosotros. Quiero poner un ejemplo pequeño. Así como cuando un juez lo ve y usted va porque cometió una falta, tiene tiquetes. El juez lo mira con misericordia porque lo ve tal vez humilde de corazón y tal vez le dio lástima, los motivos que sean. Entonces el juez tiene ¿qué? Misericordia de usted y le baja la sentencia. Tal vez hasta se la quite. Pues así el Señor, porque seré propicio a sus injusticias, así dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, al pacto de nuestros padres en el Éxodo. Y lo que se da por viejo y se envejece
próximo a desaparecer. Continuemos leyendo el capítulo 9. Porque ahora, aquí muestra en el capítulo 9 el por qué el nuevo pacto. ¿Por qué es importante para nosotros que cumplamos con ese pacto? Ahora bien, el capítulo 9 de Hebreos dice: aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ahí dentro del arca. Y sobre ella los querubines de gloria que cubren el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Versículo 6 del capítulo 9 de Hebreos continúa diciendo: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes. Escuche bien. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto es conforme en la ley, conforme al viejo pacto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Una vez más, porque esto es muy importante, hermanos. Esta es la culminación del mensaje. Voy a leer una vez más el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Tenía que ser derrumbado ese tabernáculo. Este primer pacto tenía que ser destruido y entrar un nuevo pacto. Dios quiere una intimidad directa con usted y conmigo. Mientras haya existido un tabernáculo terrenal, usted no podría entrar al lugar santísimo. No podía. No podía tener esa intimidad. No podía sentir ese Espíritu Santo, esa presencia de Dios. Por eso el pacto del éxodo de la primera Pascua tuvo que dejar de ser. Aleluya. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Él suspiró, su espíritu se fue. Ahí en esa cruz hubo un temblor fuerte, fuerte, como nunca más antes en la tierra, que removió hasta las tumbas de los que habían muertos. Y dice que el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió en dos. Un velo grueso, grande, se rompió en dos, porque la presencia de Dios era esa hora, ese pacto nuevo. La presencia de Dios quiere estar con nosotros en intimidad. Él y yo, usted y Él, nosotros con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Aleluya. En cuanto
a la conciencia al que practica ese culto. Porque muchos hasta la fecha aún lo practican. Ese culto ya pasó, hermanos. Es por eso que nos reunimos aquí dándole gloria a Dios. La forma en que hacemos los cultos, nosotros los apostólicos, la forma en que lo hacemos es algo conforme a la palabra de Dios. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, como muchas otras religiones así lo tienen por costumbre, y ordenanzas acerca de la carne, no les permitas comer carne y ciertos otros detalles. Hermano, eso es lo del viejo pacto, algo ceremonial. Hoy estamos en el nuevo pacto. Y dice ordenanzas acerca de la carne impuestas, dice que hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Quién es el reformador? Jesucristo. Aleluya. Pero estando ya presente Cristo, una vez más, pero ya estando presente Cristo, aquí las cosas cambian. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y no hecho de manos. Este templo, este tabernáculo debe estar santo para el Señor. Y no por sangre de machos cabríos, ya no. Antes el sacerdote, si usted pecaba, hacía ofrendas de holocaustos y se derramaba sangre. Y era perdón, pero ya no es así. Por eso dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿De cuál sangre? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta propia sangre entró una vez más para siempre, para siempre. O sea que ya no hay otra, ya no va a haber más, ya no se puede volver Jesucristo a crucificar. Una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza y las cenizas de la becerra rociadas y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si habiendo hecho eso, en el versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta herencia eterna es la redención, la vida eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Claro, para que se haga el testamento tiene que haber un testador, una persona que murió. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir. Pero sabemos bien que al tercer día Él resucitó. Bendito sea su nombre. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y hoy, hermanos, porque este nuevo pacto, esta nueva Pascua es perfecta y perpetua. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Cristo es el Cordero del sacrificio que vertió su sangre por nosotros en la cruz, y Él vive, Él es eterno, y Él era sin mancha, perfecto y santo. Y ya no hay más sacrificio por hacer. Por eso vivimos hoy por gracia, por fe, pero sobre todo por amor del Padre.
amor de Cristo. Hermanos, es importante la fe, pero sobre todo es más importante el amor. ¿Por qué? Porque la fe es producto del amor. ¿Cuánto amor tiene usted para Dios? Esa es cuánta fe tenga usted para Dios. Podríamos decir, porque la Biblia lo menciona, y es cierto, la fe viene a través del oír de la palabra de Dios. Pero el que no ama a Dios, aunque más que lo oiga, nunca lo va a hacer. Nunca va a tener fe. Es algo gradual. El pacto del Éxodo, la Pascua del Éxodo fue anulada por la perfecta, por el nuevo pacto. No porque fue de la ley o porque fue del Antiguo Testamento. Una vez más, hermano, entiéndalo. Por eso le leí los capítulos 8 y 9. El pacto del Éxodo tuvo que ser anulado una vez más, no porque fue de la ley o porque fue del Antiguo Testamento, sino porque tenía que venir el Cordero perfecto. Jesús, el real sacerdote Jesucristo, como el último y perfecto Cordero. Hermanos, este nuevo pacto es entre Dios y la iglesia, entre Dios y usted, entre Dios y yo, entre Dios y sus discípulos. Porque ellos son los que dan testimonio de mí, así dice la palabra. Para poder tomar este pacto, esta Pascua, esta cena, usted tiene que ser lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Para poder tener comunión, usted, con el entendimiento y el razonamiento del bien y del mal, tiene que arrepentirse de sus pecados para así poder ser lavados en el bautismo. Algunos los bautizan desde niños, pero eso no viene en la Biblia de ninguna manera. Discúlpeme, hermano, o discúlpeme, amigo, si usted ha sido bautizado de niño, esto no está en la Biblia. Nosotros nos regimos conforme a la palabra de Dios, y el bautismo en los niños no es válido, porque de ellos, dice la palabra de Dios, déjalos venir a mí, porque de ellos Él es el reino de los cielos. Usted ahora que tiene el conocimiento y el entendimiento del bien y el mal, ahora que sabe por su propio juicio, por su propia voluntad, usted por su propia voluntad peca, o hace lo bueno o hace lo malo. Ahora usted y yo tenemos que reconocer quién es nuestro Dios y quién es el único que puede perdonar nuestros pecados para una vida eterna y entrar a este nuevo pacto de bendiciones que es la redención y la vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es por eso que en este pacto, este nuevo pacto, debemos de cumplirlo todos los días, no nada más una semana santa, porque la semana, hermanos, no es santa. No hagamos cosas ni dice la palabra, es que no hagamos cosas ni en la tierra, ni mucho menos en el cielo, para adorar, ni para santificar o para venerar. ¿Por qué? Porque el único que merece honra y gloria, honor, oración y culto es Dios, el creador de todo, porque Él es santo y su pueblo es santo. Por eso dice la palabra de Dios, no te harás imágenes. Algunos, discúlpenme, dicen, no adoramos a la imagen, solo le pedimos. Hermano, pídale al verdadero, no al santo niño de Atocha. Pídale al verdadero Dios, al que creó ese santo de Atocha. Discúlpeme, hermano, pero yo tengo que hablar la verdad. Se lo pongo de esta manera para que usted lo pueda entender y ser más claro. Discúlpeme. ¿Por qué? Porque Dios viene por aquellos que han renovado ese pacto a través del bautismo y a través de la Santa Cena, a través de ese pacto que el Señor hizo. Porque mi hermano, me pongo a pensar, yo, que no valoramos el sacrificio del Señor. Cuando dijo, este es mi cuerpo, y rompió el pan. Este es mi cuerpo, y así como iba a ser, así como trozó el pan, así iba a ser trozado su cuerpo. Y dijo, y este vino es mi sangre, tomad, bebed. Hermanos, ¿qué no queremos tener esa seguridad de que cuando usted muera,
o cuando venga el Señor Jesucristo, usted vaya al cielo, vaya con los santos. ¿O qué no le importa? ¿No le interesa nada? ¿O no le interesan sus hijos? ¿Su esposa tal vez? ¿O viceversa? Cada año pasan películas y series y hasta novelas hay de todo, la muerte de Jesucristo y las series y tal y tal. Pero cada año es lo mismo. Lo ven, les duele, se consagran, pero a la semana pasa y vuelven a lo mismo, como que nada hubiera sucedido. Eso es vivir en el viejo pacto. Por eso el Señor dice, y yo me alejé de ellos, porque ellos no cumplieron con mi pacto. Necesitamos, hermanos, nosotros entonces entrar en ese pacto nuevo con el Señor. Por eso le digo, hermano, si usted está bautizado y a lo mejor ha pecado, hermano, no lo niegue una vez más al no tomar la Santa Cena. Se lo digo yo, porque la palabra de Dios me respalda. Es preferible que usted tome la Santa Cena hoy y muera en un juicio por indignamente tomarlo, pero no sea juzgado en el día del juicio final y sea juzgado con el mundo. ¿Por qué? Porque usted rechazó la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz por el sacrificio de todos nosotros y por la redención del pecado. ¿Qué es más importante? Reconozcamos quién es nuestro Dios. Es tiempo de analizar nuestras vidas, nuestro entendimiento. ¿Quién es inteligente? Discúlpeme, pero yo le estoy hablando a una persona que tal vez tiene conocimiento o tal vez tienes inteligencia. La semana no es santa si nosotros nos hacemos santos con el Señor. Santo por el nuevo pacto. Santo porque nuestro mediador del nuevo pacto es el real y el único verdadero pastor de su iglesia, Jesucristo. Dios los bendiga y que su paz esté con cada uno de ustedes.